Hola, acá estamos de vuelta. Em, Vamos a dejarles en audio o en video otra clase más de biología para reemplazar las clases presenciales y se las vamos a subir al aula virtual. Habíamos hecho la clase anterior, la habíamos terminado en cadena trófica. Dimos solamente los conceptos básicos. Pueden ampliar esa parte de cadena trófica con el libro de Audersic. Y si no, vamos a volver sobre eso cuando vemos la clasificación de los animales, de los organismos vivos. Por eso es que en esta clase vamos a seguir con el temario y vamos a ir a la parte que corresponde a la sección del origen de la vida y la evolución y las teorías de la evolución, con algunos conceptos de biodiversidad, pero vamos a ver biodiversidad solamente desde el punto de vista de su importancia económica, ecológica y científica, y cómo afectamos nosotros a la biodiversidad. La parte teórica de los conceptos y la forma de estudiar la biodiversidad está en la guía de trabajos prácticos correspondiente al trabajo práctico en el cual estaba previsto hacer biodiversidad en la isla y en las bardas, pero que bueno, veremos cómo lo vamos a ir adaptando de acuerdo a las circunstancias que todos estamos viviendo. Así que hoy vamos a ver esto que les puse, les listé acá en esta diapositiva. Y ahí está. La segunda diapositiva es simplemente para mostrarles lo que tienen subido en la página del aula virtual. Y como ven son varios videos y una película. La que se titula La peligrosa idea de Darwin es una película más larga y mucho más completa y muy recomendable. Y el resto son videos cortos que después les vamos a ir diciendo a dónde empalman dentro de lo que yo les estoy dando en forma muy resumida para que este video sea corto y solamente complemente los videos que les estamos subiendo. Ustedes vieron que cuando nosotros en la primera clase presencial hablamos de historia de la biología, algunas cosas dijimos de cómo iba evolucionando el concepto de biología desde la prehistoria, en la cual la biología era un estudio que se hacía por todos porque estaba relacionado a cómo sobrevivir y cómo alimentarse. Pero en esta lista yo les puse, bueno, hay como un concepto predarwiniano en cuanto a lo que sería la forma de pensar que se originaron los organismos vivos. Y para mí no es solamente pre-Darwin, sino es pre-Wallace, pre-Mendel, porque en realidad todos estaban al mismo tiempo, a veces sin comunicarse, pero descubriendo cosas que se parecían o que se complementaban. Entonces, todo cambia a partir de ellos, pienso. Pero bueno, antes de ellos, el concepto de cómo se había originado la vida estaba relacionada principalmente a teorías, a religiones, ¿no? A la creencia religiosa de que había un dios o había dioses que habían organizado el mundo y habían dado vida a los seres vivos y que los habían formado como tales, ¿no? Entonces iban a perdurar en el planeta y en el tiempo de esa forma no modificada, porque era una creación de Dios adaptada a los lugares que ellos estaban viendo. Entonces esa era una primera forma de pensar que había aparecido una vida. Eso se sigue con algunas teorías que ya vimos en unas diapositivas en la primera clase que estaban relacionadas con aquellos que creían en la generación espontánea. Y cuando decimos que creían en la generación espontánea era porque la forma que ellos tenían de asegurar que los organismos vivos se generaban por generación espontánea era porque, por ejemplo, si ponían un trozo de algo muerto y en estado de putrefacción,
veían que aparecían otros organismos vivos alrededor y ellos suponían que esos nuevos organismos se originaban a partir de los restos muertos. Hasta que, bueno, el experimento ya visto en una diapositiva en la primera clase de Redding en 1600 aísla del contacto con el resto del medio ambiente esos trozos de material muerto, y entonces puede comprobar que en realidad no se generan otros individuos en los alrededores, sino que esos individuos se originaban simplemente porque se acercaban, se contaminaban o se acercaban las moscas y ponían sus huevos y se volvían a reproducir. Entonces no era generación espontánea, sino que había una forma en la cual se había originado la vida, que da lugar después a muchas teorías. Las primeras teorías más importantes son la de Oparin y Heyden en el 20 y en el 30, en dos lugares diferentes del mundo, pero los dos estudian las condiciones del planeta en ese momento, hacen hincapié en una atmósfera sin oxígeno, y entonces empiezan a pensar qué tipo de reacciones ante condiciones de tormentas, de rayos, de presiones diferentes podrían darse, y cómo esas reacciones podían dar lugar a la aparición de moléculas orgánicas. Eso es el comienzo, pero sin embargo recién hasta el año 1951 las pruebas en laboratorio no lo comprueban. Y ustedes van a ver en un video perfectamente cómo eso se comprueba, y cómo Miller y Urey determinan que en pruebas de laboratorio que ante diferentes condiciones se podrían juntar determinadas cosas y dar lugar a moléculas orgánicas. Surge luego la idea de la participación de arcillas muy pequeñas en la formación de macromoléculas, porque según algunos ellas serían como el lugar de reunión de las moléculas más pequeñas que tenían una determinada carga eléctrica que se hacía imposible que se juntaran con las arcillas, y en ese medio en que estaban todas juntas podían reaccionar entre ellas y formar macromoléculas. A esto sigue la idea de que la primera molécula que se puede autorreplicar, esa es una de las condiciones para la vida, sería el ARN. Y también empiezan las teorías de cómo algunas moléculas forman las primeras membranas. Como ustedes en el ingreso ya vieron un concepto de membranas y saben que están formadas por fosfolípidos y saben que son moléculas anfipáticas, ¿no es cierto?, que tienen cargas diferentes en sus extremos y por eso se unen en bicapas. Entonces esto lleva a pensar que algunos fosfolípidos comenzaron a formar las primeras membranas que terminaron convirtiéndose en microesferas que encerraron determinadas cosas y dieron lugar a algunas cosas concentradas dentro de microesferas que podían en última instancia considerarse una protocélula, porque todavía no funcionaba independientemente, entonces no podía ser una célula, hasta que se forma una célula viva. Todo esto surge entonces a partir de hace miles de millones de años, ¿no? En el cual las condiciones son esas, inicialmente sin oxígeno en la atmósfera, condiciones de altísimas presiones, descargas eléctricas, y todo eso daría lugar a la formación de las primeras moléculas. Para que este video no sea largo, ustedes vayan y busquen en lo que nosotros les subimos el origen de la vida, el video del origen de la vida, véanlo primero y después vean otro video que es muy corto y muy representativo de lo que fue la evolución, que es el caldo primordial, que es un video hecho con dibujos muy rápidos que van cambiando y que nos van dando una idea de cómo cambió la vida en la Tierra. Entonces está muy simple y muy fácil de entender, y es una forma de que ustedes vayan comprendiendo lo que yo estoy diciendo en forma tan rápida y tan comprimida. Si además nosotros queremos representar cómo fue esa evolución desde los primeros organismos que se formaron hasta la actualidad,
esto que tiene enfrente en la pantalla es la representación de toda la evolución, asimilándolo así si esto fuera, si se hubiese producido solamente en la duración de un día, ¿no es cierto?, en 24 horas. Y si se fijan en el detalle, gastamos 22 horas de las 24 que tiene el día, solamente hasta llegar hasta las primeras plantas que colonizan la tierra firme. O sea que las primeras etapas de la evolución fueron muy lentas y las últimas en el tiempo son relativamente rápidas, los últimos cambios. En una de las páginas del libro de Audersig está esta tabla, que yo se las puse acá para que la miren y para que la busquen en el libro, pero simplemente para que vean que en la última fila, en la que está más abajo, las diferentes etapas están marcadas en miles de años, ¿no? Y todo lo que sucede ahí tarda miles de años. Sin embargo, toda la evolución posterior, en la cual vemos todos, hasta los organismos que nosotros reconocemos actualmente, están marcadas en cientos de años o en decenas de años. Entonces, estamos viendo cómo la evolución como que se acelera a partir, ¿no es cierto?, de aproximadamente 1.000 millones de años. Entonces, el concepto de evolución que nosotros estamos empezando a ver se puede definir como que tenemos que entender que todos los organismos modernos descendieron con ciertas modificaciones de formas de vida preexistentes. O sea, se formaron las primeras formas de vida y después van cambiando. Eso es el proceso de evolución. Van cambiando hasta llegar a tener los organismos que tenemos en la actualidad. Entonces ahí sí, por favor fíjense que hay un video que se llama Evolución y después está la película que dice La peligrosa idea de Darwin. Entonces entre esos dos videos ustedes van a poder tener un concepto bien amplio de lo que es la evolución. Está graficada en este dibujo y sobre la cual ahora no vamos a hacer mayores comentarios. ¿Por qué? Porque después nosotros más adelante tenemos una clase que tiene que ver con la clasificación de los organismos. Y esa clasificación de los organismos nos va a permitir ubicar a estos organismos casi en sus orígenes y en sus principales etapas de la evolución, ¿no es cierto? Vamos a clasificar los organismos en bacterias, en arqueas, en protistas, en hongos, en plantas y animales, y vamos a ver que ese tipo de cosas, si bien tenemos representantes actuales de todas esas clasificaciones, se pueden relacionar en cierta forma con la evolución. Este gráfico que tiene que ver, que parece que tenemos tres óvalos concéntricos, es para incluir un concepto, lo que nosotros pensamos en este momento o cómo se denomina el estado actual del conocimiento de la evolución, o sea, la teoría que nosotros aceptamos, y en realidad lo que nosotros pretendemos hacerles entender es que lo que se conoce como la síntesis moderna ampliada es simplemente demostrarles que a partir de las primeras ideas de Darwin, en las cuales él comienza a demostrarnos que ha habido una evolución y que ha habido un ancestro común a partir del cual se han desarrollado el resto de los individuos, y que hay una teoría de Darwin que se llama la teoría de la selección natural, por la cual él explica que en realidad perduran aquellos organismos que tienen condiciones que les permiten adaptarse al medio en el que les toca vivir, y que hay otros organismos que no se pueden adaptar y que no perduran. Por lo tanto, se van a procrear los que se adaptan mejor y van a persistir los que se adaptan mejor. Esa era su teoría de la selección natural, que la explicó sin conocer lo que al mismo tiempo estaba descubriendo Mendel en otro lugar y dentro de un claustro con muy poca comunicación. Entonces,
lo que quiere decir la síntesis moderna ampliada es que, basándose en esos principios iniciales que se descubrieron, nada se niega, sino que se le aumentan conocimientos para poder aumentar la amplitud del concepto. Entonces, si ustedes tienen en el primer óvalo esas dos cosas que les nombré recién, fíjense que en el siguiente óvalo ya se pueden incorporar las teorías, lo que iba descubriendo Mendel, y a medida que Mendel va descubriendo más cosas de la genética, se puede aplicar el concepto de genética de poblaciones para poder entender en realidad lo que es la selección natural. Y así como vimos en la primera clase que el instrumental y las cosas que poseemos actualmente nos permiten ampliar nuestro conocimiento, en el tercer óvalo nos damos cuenta que incorporamos un montón de áreas de la biología que suman conocimientos para poder comprender lo que inicialmente se había planteado en el primer óvalo. Entonces, el concepto que ustedes tienen que quedarse de esta diapositiva es que en ningún momento se niega la existencia ni se niega la veracidad de lo que dijo Darwin, sino que se aumenta la explicación, se aumenta los conocimientos para poder explicar ese tipo de cosas que al principio se podían aseverar, pero no se podían terminar de explicar totalmente. Entonces, cuando nosotros hablamos de la selección natural de Darwin, hoy por hoy podemos decir que en realidad sabemos que está influenciado por, o sea, que la evolución en general está influenciada por la variabilidad genética, y cuando hablamos de variabilidad genética comenzamos a incorporar lo que sabemos actualmente de los genes, del ADN, de los cromosomas, y sabemos que esa es la guía de construcción que se tiene de los organismos vivos, pero que a su vez hay que incorporar determinadas variaciones que se producen por la incorporación, por ejemplo, de mutaciones o del proceso de deriva genética. Sobre estos dos conceptos que vamos a ver hacia el final del cursado de la materia, no vamos a ampliar mucho porque eso es motivo de toda una materia para ustedes, que es genética y genética de poblaciones, la segunda materia de genética. Pero sabiendo que la variabilidad genética influye en la evolución, tenemos que saber que eso también tiene eso condiciona la herencia que se transmite de un individuo a otro, ¿no es cierto? Y que en el caso de las reproducciones sexuales, nosotros sabemos que le transferimos parte de nuestra información genética a una progenie, y también se va a incorporar información del otro progenitor. Por lo tanto, se van a ir produciendo cambios en la progenie, y esos cambios pueden facilitar o no la incorporación o la perseverancia de determinados organismos en el medio. Y ahí se llega a otra parte del concepto de influencia sobre la evolución, que es la teoría de Darwin sobre la selección natural. Y lo que quiere decir esa teoría es que en el mundo se tienden a preservar los genes que ayudan a un organismo a sobrevivir y a reproducirse. O sea que si hay diferencias en el ambiente que son considerables, puede ser que solamente algunos individuos se adapten a esas diferencias o esos cambios, e incluso puede llegar a formarse una nueva especie si los cambios son tan bruscos y las aclimataciones o las variaciones genéticas en los individuos también. Entonces, eso nos lleva al concepto inicial de selección natural que plantea Darwin. Como para hacer algunos comentarios sobre algunos dibujos que ustedes van a tener oportunidad de ver, y para que empiecen a pensar en las cosas que tienen que plasmar en el trabajo práctico. El trabajo práctico está en la guía de trabajos prácticos en la parte de evolución. Por ejemplo, si ustedes miran estos dibujos de las jirafas, pretenden explicar por qué las jirafas tienen un cuello largo, ¿no? Y las primeras opciones de explicación de Lamarck era que, bueno, las jirafas, los antecesores de las jirafas,
comían en praderas y hubo algunos cambios en los sistemas o en los ecosistemas a donde vivían que cambiaron la vegetación hasta la oferta forrajera en forma de árboles. Por lo tanto, los animales que podían aprovechar y alimentarse de los árboles eran los que alcanzaban a comer las hojas de los árboles, o sea, los que tenían un cuello más largo. Por lo tanto, una de las explicaciones era que, bueno, el cuello se estiró como consecuencia de los cambios en la alimentación. Las teorías de Darwin y Wallace lo que dicen es que el cuello largo les dio una ventaja a las jirafas en ese tipo de lugares, ¿no es cierto? Esa forma de explicar la selección natural. Era la ventaja que tenían las jirafas en un lugar a donde la alimentación estaba en las alturas. Y si ustedes miran, hay otras teorías que suman a esta teoría de la selección natural, como por ejemplo que los cuellos largos y robustos, característicos principalmente de los machos, le dan una ventaja, principalmente por fuerza, porque pueden luchar con otros machos por su harén, y por otro lado porque resultan un atractivo para las hembras. O sea, lo último que nombré es parte de la teoría de la selección sexual que también hace Darwin y que después vamos a explicar. Esta diapositiva la voy a dejar casi pendiente porque si yo les cuento la historia, estoy sacando parte del trabajo práctico que ustedes tienen que realizar. Pero bueno, la coloración de las mariposas tiene que ver con la presencia de determinados colores en las paredes de algunas ciudades inglesas y resuelvan ustedes el caso después si nos dicen que tiene que ver con la evolución. Yo les puse esta diapositiva porque en realidad hay que pensar que uno ve la evolución así como la estamos nombrando en un tiempo largo y pensando que tienen que ser cambios drásticos, ¿no? Pero si se ponen a pensar, hasta la forma de reclamar el alimento en los polluelos tiene que ver con la selección. Siempre ganan los más fuertes y pierden los más débiles. Entonces, este tipo de pequeños actos tienen que ver con quién perdura y quién no sobrevive hasta en un nido. Cuando ustedes vean los videos sobre los diferentes recorridos que hizo Darwin y cómo va gestando la teoría de la evolución, van a poder ver que, entre otras cosas, él hace una asociación entre la forma de los picos y la oferta de alimento que puedan tener algunos pájaros. Entonces, y como para poder resumir, yo les puse algunas características de la selección natural en esta diapositiva, enumeradas en forma sintética. O sea, los miembros individuales de una población siempre difieren entre sí. O sea, ustedes piensen en que nosotros como seres humanos somos de la misma especie, pero si nos miramos unos a otros siempre tenemos diferencias, ¿no es cierto? Y que por lo menos alguna de esas características nos viene de nuestros progenitores, o sea, siempre transferimos algo a la descendencia. Entonces, si pensamos a nivel de poblaciones de organismos, en cada generación de una población, algunos individuos sobreviven, se reproducen con éxito y otros individuos no. Algunos individuos vamos perdiendo generación a generación y otros sobreviven y algunos se hacen incluso más fuertes. Entonces esa posibilidad de supervivencia y de reproducción de un individuo va a depender de sus características. Y aquellos con características que les confieren ventajas sobreviven y dejan progenie y a eso se llama selección natural. O sea, sumamos eso. Sobreviven los que tienen ventajas y se aclimatan y pueden adaptarse al medio, no sobreviven los que no pueden, no tienen la ventaja o las características que les permite vivir en ese medio. ¿Por qué pongo a continuación la selección artificial? Porque una de las formas más simples de poder comprobar que la selección natural existe es la selección artificial que hacemos
principalmente los que nos dedicamos a las producciones o manejamos partes científicas que tienen que ver con los animales y con las plantas, ¿no es cierto? Porque generalmente nosotros tratamos de obtener mejores producciones. Y para hacer eso, lo que se hace generalmente es una reproducción controlada que va modificando los organismos. Quiere decir que a veces nosotros, a las plantas o animales domésticos, tratamos de hacer una reproducción que nos permita obtener características específicas deseables. O sea, nosotros vamos a reproducir plantas, por ejemplo, que tengan una espiga de trigo que produzca mayor cantidad de granos por planta. O ustedes pueden decir que en la parte de producción animal necesitan reproducir o estabilizar una raza con una tendencia a la mayor producción de leche porque queremos hacer un tambo, o con una tendencia a un peso de parto determinado porque queremos hacer un animal más chico o un animal más grande. Entonces, eso se llama selección artificial, es cuando el hombre aplica sus conocimientos para dirigir la reproducción hacia conservar características particulares dentro de una especie. Y tiene que ver entonces con una forma de comprobar que la selección natural se produce en forma natural en el planeta, mientras que nosotros con las mismas bases tratamos de hacer una selección artificial. De todo lo que vengo diciendo están surgiendo algunas palabritas que ya las nombramos hasta sin querer. Una es adaptación, o sea, cuando hablamos de selección natural, la nombramos, dijimos que hay organismos que se adaptan, que pueden tener características que los hace, que son beneficiosas para poder aclimatarse a determinado ambiente. Entonces ese proceso se llama adaptación, o sea, los cambios que se van produciendo para aclimatarse o adecuarse a determinadas condiciones. Pero por otro lado tenemos otra palabra que se llama especiación, no especialización, sino especiación. Recuerden que en la clase pasada vimos el concepto de especie y acá lo que estamos hablando es de especiación, que sería la formación de nuevas especies. Y lo siguiente que tenemos es un concepto que se llama de extinción, que tiene que ver con qué pasa con la desaparición de algunas especies en la dotación que nosotros tenemos de organismos. Entonces, cuando hablamos de adaptación, volvemos a ese ejemplo que habíamos dado hace un ratito sobre el estudio, lo van a ver en los videos, de Darwin, que cuando hace su llegada a las Islas Galápagos, que se caracterizan por estar ubicadas en el Pacífico, con diferente orientación a la altura del Ecuador, y que que demuestran algunas cosas, ¿no? Que por ejemplo había pájaros que se parecían mucho pero que tenían una forma en los picos totalmente diferentes. Cuando Darwin pidió ayuda para que esto se lo pudieran analizar gente que se dedicaba a la taxonomía, les comentaron que en realidad estos provenían todos de una misma especie, pero que se habían adaptado a comer diferentes tipos de granos o carozos de frutas o frutas, ¿no? Entonces, picos chiquititos para un consumo de semillas pequeñas, picos grandes para un consumo de cosas más grandes, y picos duros y fuertes para aquellos que tenían que romper, por ejemplo, carozos duros para poder alimentarse. Entonces, eso es un proceso de adaptación de la forma de los picos, por ejemplo. Cuando ese proceso de adaptación lleva a cambios en los genes, puede ser que los cambios en los genes sean tan grandes que se separe las especies que fueron cambiando esa dotación genética con respecto a la especie original. Y como ustedes saben que nosotros en algún momento definimos especies como aquel conjunto
de organismos que son interfértiles o que se pueden procrear entre sí, a veces sucede que los cambios genéticos llevan a una separación de las poblaciones de tal manera que ya no son fácilmente intercambiables, ya no se pueden procrear entre sí, entonces dan origen a una nueva especie. Y esto es lo que nosotros llamaríamos el concepto de especiación, formación de nuevas especies, especiación. Y ese concepto de formación de nuevas especies puede relacionarse a algunos cambios que se producen. Por ejemplo, por una separación geográfica, ¿no es cierto? Por algún motivo hay una migración de parte de una colonia, de parte de una población hacia otros lugares y después no pueden volver, entonces la colonia original queda con sus características originales, la que se va se adapta a un determinado lugar, adquiere algunos cambios que se fijan genéticamente y terminan formando otra especie. Entonces se llama alopátrica la especiación cuando tiene que ver con una barrera geográfica que separa poblaciones y termina en la formación de nuevas especies. Y podemos llamar especiación parapátrica cuando, si bien no hay una separación geográfica, hay una separación de las condiciones en los lugares a donde están habitando las diferentes individuos provenientes de una misma especie. El ejemplo es este suelo, hay un suelo que tenía las mismas especies, en un suelo se acumularon residuos mineros, en otro no, y entonces las plantas que evolucionan con o sin interactuar con un suelo con determinados residuos que pueden ser, por ejemplo, aparentemente para estas plantas más grandes que tenemos donde están los residuos mineros, una especie de fertilizante, y por eso tenemos otro tipo de secuencia. Si ustedes miran el dibujo, hay plantas que están sin flor y hay plantas que están con flor o fructificadas. Entonces, evidentemente la calidad del suelo ha provocado que, por ejemplo, la fenología de las plantas o su ciclo de vida tome características o tiempos diferentes. Por lo tanto, finalmente se van a separar estas dos poblaciones que tenemos ahí como dos especies, como dos poblaciones o como dos especies diferentes, simplemente porque le han cambiado las condiciones. No hay una barrera, están uno al lado de otro, no hay una barrera geográfica y una barrera de condiciones, ¿sí? Un ejemplo con animales serían, por ejemplo, estos dos tipos de peces que en realidad la especiación es en relación a la polución, a la contaminación de las aguas. Algunos resisten las aguas más contaminadas que están arriba, otros necesitan otra longitud de onda para seguir viviendo, que es la que está más abajo, y entonces evolucionan hacia adaptarse a las dos condiciones y finalmente se separan genéticamente formando dos tipos de especies totalmente diferentes. Y el tercer concepto que les había puesto en la diapositiva anterior tenía que ver con la extinción. Y cuando hablamos de extinción de una especie es la muerte del último individuo perteneciente a una determinada especie. Ustedes saben que eso ya es como moneda común, que las noticias salga la extinción de una nueva especie, porque en realidad la influencia del ser humano a veces no es siempre positiva, estamos induciendo a algunas especies a cambios que producen su falta de adaptación y terminan con la extinción. Entonces, muerte del último individuo que pertenece a una especie, o sea, la desaparición completa de las poblaciones de esa especie, se define como extinción. El próximo concepto que tengo para explicarles también tiene que ver con Darwin, y esta vez en lugar de llamarse selección natural se llama selección sexual. Y ustedes saben que cuando de atractivo se trata, no todo el mundo tiene los mismos gustos, pero sin embargo siempre hay dentro de las especies atractivos más fuertes o características que resultan atractivos para el individuo del sexo opuesto. Hay algunos ejemplos, como por ejemplo
las colas en los machos en algunos pájaros, la coloración de las plumas, por ejemplo, en estos pavos reales. Los colores en algunos pájaros pueden ser mucho más atractivos y ser un factor de atractivo sexual. O sea, determinados colores llaman más la atención de las hembras, por ejemplo. En algunos casos hasta este tipo de características como las astas tienen que ver con los atractivos sexuales, y los harenes de estos animales suelen ser más grandes que los harenes de los machos jóvenes con astas más chicas. Y puse los avestruces porque, bueno, en el caso de los que conozcan, los avestruces invierten mucho tiempo en los machos en acicalar sus plumas, porque es parte de su atractivo sexual con las hembras, ¿no? Y bueno, aparte de que el atractivo son sus plumas y que los llevan a procrear, en el caso de los avestruces, después con sus plumas también cuidan los nidales, ¿no? Porque son ellos los que pasan gran parte de su tiempo cuidando el nidal. Pero hablando de atractivos sexuales, bueno, esta otra diapositiva vamos a seguir con esto. Hay diferencias, ya lo nombramos en otra clase, entre los componentes, por ejemplo, de las poblaciones de abejas, ¿no es cierto? Sabemos que hay una abeja reina, que hay zánganos, que hay obreras, y el atractivo de los zánganos y las características de los zánganos tiene que ver con el atractivo que puede dilucidar la abeja reina y por la cual ella puede procrear mayor cantidad de progenie. Entonces, y antes de que sigamos con la próxima diapositiva, lo que yo quería que ustedes piensen sobre lo que es el proceso o la teoría del atractivo sexual, es que si uno se fija en lo que dijo Darwin al principio, ¿no? Que en realidad aquellos organismos que tenían o que presentaban determinadas características que fueran positivas para la adaptación, etcétera, etcétera, son los que perduraban. Cuando uno mira las fotos que vimos recién, lo primero que se puede pensar, si pensamos en predadores, pareciera que los atractivos sexuales harían mucho más visibles a los individuos para los predadores, no solamente para los individuos del sexo opuesto, ¿no es cierto? O sea, serían más atractivos para el sexo opuesto, pero a su vez son características que los hacen muy notables y muy visibles para los predadores, para los que los puedan matar o lastimar. Entonces, en un principio uno ve la teoría así y dice, pero se contradice con la selección, es el mismo Darwin y parece que se contradice con la selección natural. No se contradice. En realidad lo que sucede es que es mucho más fuerte la influencia que tiene ser atractivo para el sexo opuesto que la exposición a los predadores. O sea, el resultado siempre es mucho más positivo en el origen de una progenie más sana, más numerosa y más atractiva, que en el grado de exposición hasta los predadores. Pueden leer en cualquiera de los libros que dan sobre la evolución este tipo de comentarios y es así. O sea, en realidad son muy atractivos para el sexo opuesto, también para los predadores, pero siempre es más positivo el aumento de la progenie que tienen o la perseverancia en el ambiente que el grado de exposición y de peligro que puedan tener por exponerse más. Para completar esta clase vamos a hacer la parte de biodiversidad. Solamente, como les dije, desde el punto de vista de la importancia de la biodiversidad y del concepto de biodiversidad, y las formas de estudiarlo lo van a estudiar a partir de la guía de trabajos prácticos y después la vamos a explicar un poco más detenidamente. Cuando hablamos de diversidad hablamos de la cantidad de especies que hay en el planeta, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la biodiversidad total, cuando defendemos la biodiversidad, defendemos que haya muchas especies diferentes en el planeta y
preservar la forma en que interactúa para que todas puedan seguir presentes en este planeta. Pero nosotros, ¿para qué queremos toda esa diversidad? ¿Para qué queremos estudiarla? Porque en realidad esa diversidad tiene una importancia ecológica, tiene una importancia económica y tiene una importancia científica. Y porque aparte es importante que nosotros sepamos que solemos influir en forma bastante negativa con la biodiversidad. Entonces, lo primero que ustedes tienen que pensar es que nosotros necesitamos un ambiente con la mayor biodiversidad posible, porque cuanto mayor diversidad, más estable es un ambiente, ¿no es cierto? Vamos a volver a pensar en ese cultivo de soja que yo les mostraba en una clase anterior. Es un monocultivo. Yo les dije, los monocultivos, sean de soja o de cualquier cosa, terminan siendo negativos. ¿Por qué? Porque agotamos, porque siempre le pedimos lo mismo a la tierra, siempre le pedimos lo mismo al clima, siempre le pedimos lo mismo al hombre, entonces agotamos todo lo que quiere ese cultivo y finalmente terminamos agotando los recursos de un determinado lugar. Cuando en un determinado lugar hay biodiversidad, o sea, hay representantes de varios organismos, el equilibrio es mucho mayor, porque aunque se disminuya levemente una población, la otra va a, pongamos un ejemplo de plantas, disminuimos una población de plantas, pero la otra va a soportar lo que sea la cobertura, va a soportar lo que sea el sombreado, entonces va a permitir que se conserve la humedad del suelo, va a permitir que se filtren los rayos de luz. Entonces, cuanto mayor diversidad en todas partes, el concepto es universal, a mayor diversidad, mayor estabilidad. ¿Por qué les pongo esta primera fotografía? Nosotros sabemos que hay una importancia económica de muchos de los componentes de, por ejemplo, el estrato arbóreo, ¿no es cierto? Fíjense lo que estamos haciendo en este lugar que está ejemplificado. Las plantas se pueden usar, los árboles se pueden usar, pero hay que tener cuidado en cómo usamos, porque si no, no solamente estamos destruyendo la presencia de esa planta, sino que estamos favoreciendo que se destruya la presencia de muchas otras. Si miran la secuencia de estos dibujos, quemamos para poder limpiar, para poder entrar a buscar madera. Estamos talando árboles, estamos dejando sin cobertura el talud de las montañas, y si se fijan en la última, piensen solamente en una lluvia intensa y lo que va a pasar con esos taludes, ¿no es cierto? No solamente se va a correr este talud de tierra, sino que muy probable tengamos consecuencias en todos los habitantes de todo tipo de organismos que tengamos abajo. Otra forma económica en la cual nosotros nos parece que podemos influenciar la biodiversidad mediante el uso es, por ejemplo, los fuegos. Los fuegos pueden alterar la biodiversidad, y muy probable que cuando nosotros tengamos un fuego en un lugar con una vegetación natural, el rebrote de esos bosques después lleve a que la vegetación se altere y muchas veces se pierdan varias las especies que no pueden encontrar la forma de aclimatarse a ese área desnuda que teníamos, porque estaban, por ejemplo, acostumbradas a vivir bajo la sombra o las condiciones que le propician otro tipo de árboles. Yo ya les nombré esto cuando hablábamos de recursos naturales, ¿no es cierto? La forma de pesca, la forma de utilizar los recursos también tiene que ver con la conservación de la biodiversidad. La gran pesca comercial con redes hace que juntemos todo lo que la red captura. Mientras la red captura, ya se van muriendo la mitad de los especímenes por aplastamiento, por falta de oxígeno, aunque estén en el agua aún. Y además nosotros vamos a aprovechar solamente una parte de la pesca y el resto va como residuo al mar, o sea que volvemos a contaminar. Otra forma de afectar la biodiversidad es cuando nosotros intentamos hacer represas para aprovisionar de agua a las grandes ciudades, ¿no es cierto? En el sur de la Argentina hay un típico ejemplo cuando uno va
a la represa de Futalausken, en la cual uno se sube y todavía puede ver los troncos de los árboles abajo. O sea, hemos cambiado un área totalmente boscosa por un área con un reservorio de agua, y evidentemente hay una diferencia entre la vegetación que estaba en la parte basal de esa represa de la que perdura arriba. Entonces hemos disminuido la biodiversidad general de la zona. No quiere decir que no haya que hacer represas, sino que hay que ver de qué manera se hacen y en dónde. Esto simplemente muestra un lugar de pesca, o sea, un lugar a donde hacer cultivo de peces, y sin embargo, como también tienen que aprovechar lugares a donde hay afluentes de agua, y normalmente hacen grandes piletas con cemento, lo que nosotros estamos matando es la biodiversidad vegetal y animal original que teníamos en esas cuencas. Entonces, hay que fijarse a dónde se permite hacer ese tipo de explotaciones, aunque sean piscícolas. Algunos ejemplos básicos que están en la literatura y que escuchamos siempre: desapariciones de algunas especies como la ranita de los ojos rojos en Brasil, que creo que ya se declaró extinta. Otros animales que están luchando por conservar, que tienen que ver con los osos panda, pero que a su vez, si bien los están procreando en laboratorio, yo les comenté cuando hicimos cadena trófica que no solamente son consumidores primarios, sino que son consumidores primarios exclusivos de una sola especie. Entonces, si a ellos se les desaparece el ambiente a donde se cultiva o a donde se genera esta caña, van a desaparecer no solamente las cañas, sino los osos panda. Entonces, a veces no hay que solamente pensar en la diversidad de las cosas tan bonitas como son las osos pandas, sino la diversidad vegetal que nos permitiría a su vez tener esos animales. De la misma manera que hemos estado viendo en los últimos tiempos, cuando la noticia principal era los incendios en Australia y veíamos los koalas saliendo de los bosques heridos. El koala duerme durante muchas horas del día y se alimenta principalmente de un tipo de eucaliptus típicos de la zona de Australia, y la desaparición de esos bosques es lo que está llevando a la extinción de los koalas. La caza es una de las formas económicas que nosotros tenemos a veces para hacernos de carne o de pieles, y a veces la caza se realiza sobre animales que no está controlada su reproducción, animales que viven en lugares libres con una vida natural sobre alimentación espontánea, y que no los estamos reproduciendo para que perduren, sino que simplemente los estamos cazando para aprovecharlos. Entonces, fíjense cómo se está mezclando la importancia económica con la importancia ecológica de la biodiversidad. Puse este ejemplo para que sepan que la disminución en las poblaciones de elefantes tiene a veces mucho que ver con el aprovechamiento de solamente los colmillos de los elefantes, ¿no? Ahora está restringida la caza, pero por tiempo se encontraban 200, 300 animales que los habían matado simplemente para sacarle el marfil. Esto tiene que ver con la ecología y con la economía. La gente a veces sale a cazar determinadas aves porque les parecen bonitas y porque tienen precio en el mercado, y estamos haciendo desaparecer la biodiversidad. No compren, no cacen por un lado, no compren por el otro, porque es una manera de disminuir la corriente de este tipo de disminución de la biodiversidad. Yo como ejemplo, por ejemplo, en estas áreas de Cholechuel, hace algunos años los cardenales amarillos eran algo muy valioso y la gente los podía vender, entonces muchos salían a poner trampas para conseguirlos, hasta que por ahí se dejaron prácticamente de ver. Hoy en día está mucho más controlada, hay una
una policía de fauna que está controlando este tipo de cosas, y los cardenales amarillos se están viendo otra vez en la zona. O sea, por ahí es interrumpir la cadena comercial y entonces recuperamos la ecología. Este es otro ejemplo de por qué a veces no hay que limpiar de vegetación espontánea algunos lugares. Esto es los Everglades en Florida, y como este tipo de lugares se usaban turísticamente para hacer recorridas en estas motos de agua con estas características de la paleta circular, etcétera, etcétera. Una de las cosas que molestaba era la cantidad de algas que podía haber, porque se molestaba para las ruedas que daban movimiento a las motos de agua, y se trataron de eliminar. Al tratar de eliminar, lo que vieron es que la contaminación que se iba quedando atrapada en las algas desde la parte industrial, que estaba por acá hasta la salida del mar, aumentó notablemente. O sea, las algas tenían una función en cuanto a la limpieza de esa contaminación industrial, y tuvieron que dejar de controlarlas, porque si no aumentaban la contaminación del lugar y el daño era peor de lo que parecía. Formas de contaminación que aumentan el peligro de perder la biodiversidad son las formas en que utilizamos las industrias, ¿no? Perdemos la biodiversidad en cuanto a los habitantes de la parte aérea de nuestro planeta, pero también contaminamos el resto. Al contaminar el resto, esto es una figura hipotética, puede pasar este tipo de cosas. Nosotros eliminamos la biodiversidad y eliminamos el control que ayudan a ejercer determinadas especies sobre los cambios ambientales. Así como les mostré, por ejemplo, los taludes desnudos, imagínense todo junto, ¿no es cierto? Unos taludes desnudos en unas montañas cercanas a este lugar, una lluvia muy fuerte, el agua que puede inundar todo el lugar a donde viven las personas. Entonces, en realidad, se puede ver qué importante es estudiar las tres cosas, o sea, ver la parte económica, la parte ecológica y la parte científica de la biodiversidad, cómo complementamos las cosas. Las siguientes fotos son para mostrarles simplemente que la falta o la disminución de la biodiversidad genera un cambio climático que nos está induciendo a perder determinadas cosas que nosotros vamos a necesitar en el mundo, como ser los lugares de almacenamiento de agua, ¿no? Y si miramos un campo de hielo al principio del siglo anterior y un campo en el mismo lugar al principio de este siglo, lo que nosotros podemos ver es que realmente se ha disminuido ese campo de hielo, y por lo tanto el almacenamiento de agua dulce. Acuérdense la cantidad de agua que tenemos en el mundo. El 97% del agua no está disponible, el 3% es agua, o sea, el 97% es agua no bebible, el 3% sí, pero de ese 3%, el 2.5% de ese 3% está en esta forma. Si nosotros perdemos esta reserva, quiere decir que se nos fue al mar, o sea, se mezcló con el otro 97% no disponible, no bebible. Esto ya se los mostré. Cuando nosotros no sabemos controlar los fuegos, lo que se pierde es la biodiversidad. Cuando se pierde la biodiversidad, vamos camino a estos lugares desérticos que nos puede conducir a este tipo de situaciones, a que los vientos hagan este tipo de ejemplo, que los campos terminen siendo de esta manera, y yo ya se los mostré antes, que terminen con mortandad, por ejemplo, de animales. Y todo esto tiene que ver con la biodiversidad específica de zonas, pero tiene que ver finalmente con la forma en que perduramos, nos alimentamos y nos reproducimos los seres humanos. O sea, todo esto está condicionando nuestra vida. Por eso también es tan importante que entendamos que hay que conservar la vida de todas las especies para tener biodiversidad. Esta es una forma en que queda un campo después de un desmonte, y en el cual evidentemente la biodiversidad se
se ha disminuido notablemente y se ha volado la superficie del suelo. Esto resume simplemente, fíjense, nosotros necesitamos conservar los espacios de hielo, los bloques de hielo, necesitamos no perder ese agua en el mar. La desprotección puede llevar a inundaciones y puede llevar a sequías. Las dos cosas son malas. O sea, el exceso de agua es malo, la falta de agua es terrible. Entonces, todo en la biodiversidad tiene que ver con lo que nosotros influenciamos el planeta con nuestras actitudes. Entonces, para contribuir fácilmente hay una serie de pequeños consejos. O sea, fijar que no tenemos que derrochar ninguno de los servicios que nosotros tenemos normalmente en nuestras casas, como la luz, el agua y el gas, porque todo eso proviene de recursos naturales renovables o no renovables, y ustedes ya saben el concepto de esas cosas. O sea, todo se tiene que conservar, hasta los renovables. Aprender a usar energías alternativas, energía solar, energía eólica. Aprender a caminar o a usar bicicleta en lugar de los autos para ir a la esquina. Evitar, como evitan ya los supermercados, pero después nosotros no sé cómo ni de dónde las sacamos, pero seguimos usando las bolsas plásticas. Separar los residuos, reciclar y no tirar basura en los lugares públicos. Entonces, esas son formas de contribuir que nosotros tenemos para que la biodiversidad no siga disminuyendo. Y aparte de todos los videos que ustedes tienen en la lista que les presentamos al principio, por favor fíjense, copien en el buscador de ustedes y véanlo. Tiene solamente 3 minutos, pero es la representación brutal de lo que podemos hacer los seres humanos con la naturaleza. O sea, todo lo usamos y lo usamos súper mal y después no sabemos qué hacer con lo que nosotros pretendimos gestar como una mejora. Así que esto sería todo por la clase de hoy. Miren este video y miren los videos que nosotros les subimos. Lo siguiente es simplemente algunas formas de autoevaluación o algunas formas de recursos educativos. Si a ustedes les parece que no han logrado entender alguna de las cosas, esto les puede ayudar. Estamos en tiempo en que tenemos que hacer las cosas en casa, o sea, la computadora nos puede ayudar un montón y estos son recursos que ustedes pueden usar. Así que ojalá en la próxima clase nos veamos en forma presencial y si no es así, nos volveremos a encontrar por este medio.